Hola estudiantes, les doy la bienvenida a la conexión sincrónica para esta semana número 3 de su asignatura Contabilidad Financiera 3. Recuerden que les habla su tutor, Belsasar Cuadros Maya, y en esta ocasión vamos a tratar un tema que tiene que ver con las ventas a plazos. Ese es el nombre del tópico que vamos a analizar en esta tarde. Y para entenderlo debemos imaginarnos un caso, un ejemplo, donde se evidencie este tipo de transacciones. Por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, es común transacciones donde almacenes de cadena o cualquier tipo de almacén de electrodomésticos le ofrece a sus clientes productos que se le otorga un plazo bastante amplio. Por ejemplo, una persona va y saca una nevera y la paga durante 36 meses o 24 meses o 12 meses. Eso es lo que se consideraría venta a plazos. Entonces, dadas esas circunstancias, resulta que es necesario analizar el enfoque que le dan las normas internacionales de información financiera a las ventas a plazos y el enfoque que le da el ámbito tributario, la ley tributaria, a las ventas a plazos. ¿Qué es lo que pasa bajo las NIIF? Resulta que en las NIIF nos enseñan que una transacción, una venta, se presenta cuando quien hace la venta transfiere todos los riesgos y derechos inherentes al bien que se está vendiendo al comprador. Así las cosas, entonces uno se preguntaría en una venta como la que estábamos mencionando, una nevera, que la señora la compra y se la lleva para pagarla en 12, 24, 36 meses, ¿cuándo se presenta esa transferencia de riesgos y derechos sobre ese bien? Pues efectivamente, cuando se le entrega la nevera, y resulta que en estos almacenes encontramos que la nevera, la señora se la lleva el día que fue por ella, desde el primer día que se hizo el negocio, cuando fue por la nevera al almacén. Eso quiere decir que bajo NIIF sería en ese momento cuando se estaría afirmando que se presentó la venta como tal. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa venta origina una transacción que obviamente también genera una serie de impuestos. Entonces aquí viene la ley tributaria y analiza que en estas condiciones el vendedor estaría en desventaja frente a la ley tributaria, puesto que pasaría lo siguiente: se hace la venta y si se reconoce la venta en su totalidad al 100%, querría decir que también habría que reconocer los impuestos que se generen, es decir, el IVA en ese momento. Eso significaría también que el almacén tendría que pagarle a la administración tributaria desde el momento en que se origina esa transacción el IVA generado en la misma. Pero resulta que la señora le va a estar pagando unas cuotas al almacén durante 12, 24, 36 meses, o sea que el almacén tendría que estar financiando inclusive el IVA, se lo tendría que pagar de una vez a la administración tributaria, pero no se lo podría cobrar inmediatamente a la cliente. Por esa razón, entonces, tributariamente, las ventas a plazos tienen un manejo y las ventas a plazos bajo NIIF contablemente tienen otro manejo. Eso quiere decir que hay que aprender cuáles son las diferencias que se presentan entre los dos tipos de transacción y cómo tendremos que proceder para la contabilización y para el control fiscal de una venta a plazos. Dicho esto, entonces analicemos un ejemplo, nada mejor que un ejemplo numérico para que entendamos bien de qué estamos hablando. Vamos a imaginarnos una venta a plazos donde una señora fue y sacó un electrodoméstico, un televisor de 40 y no sé cuántas pulgadas, lo ha comprado el 30 de noviembre del año 2000X1, el 30 de noviembre, es decir, un mes antes de que termine la vigencia de la compañía. Y resulta que el valor de la venta asciende a 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Eso quiere decir que, por ejemplo, nos tendríamos que preguntar esos 2 millones de pesos qué costos asociados tiene. Vamos a proponer en este ejemplo que el costo de la venta es de 1.650.000, es decir que
la utilidad en la venta de este electrodoméstico para el almacén le genera 350.000 pesos. Vamos a suponer, para no extender demasiado el ejercicio, que el plazo en meses que se le otorgó a la cliente fue de 12 meses. No deja de ser una venta a plazos, 12 meses. Y pues claro, como se le está entregando un electrodoméstico, habrá que cobrarle algún tipo de financiación. Así las cosas, entonces se pacta entre el almacén y la cliente que el interés efectivo anual va a ser del 11% y esto nos va a permitir entonces hacer los cálculos necesarios para proceder a la contabilización bajo NIF y para proceder a realizar el control de esa venta a plazos con el enfoque fiscal también, que como hemos dicho hasta el momento, tienen características diferentes el uno del otro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar este ejercicio es hacer aplicación de lo que estudiamos en la semana anterior, en la semana número 2, en lo concerniente a las tasas de interés efectivo. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos haciendo una transacción en la que se ha pactado una tasa de interés efectivo anual, y resulta que esta transacción va a tener unos pagos por parte de nuestra clienta con periodicidad mensual, entonces tendremos que convertir esta tasa que es efectiva anual, tendremos que convertirla en una tasa efectiva mensual. Recordemos que aprendimos que para encontrar la tasa efectiva mensual o la tasa de interés periódica vencida, que así también se le dice, tendremos que hacer uso de las fórmulas que aprendimos la semana anterior. Entonces recordemos que para eso tendremos que venir y decir que vamos a tomar la tasa de interés, le vamos a sumar a esa tasa de interés el número 1, aquí lo estamos sumando, y recuerden ustedes que tenemos que elevar esa tasa de interés utilizando, en este caso como lo estamos haciendo en Excel, la tecla Alt 94 y volvemos a abrir otro paréntesis para indicar a qué exponente lo vamos a elevar y decimos que como estamos convirtiendo una tasa de interés anual a mensual, entonces vamos a elevarlo a 30 dividido 360. ¿Por qué 30? Porque como aprendimos, tenemos que colocar en el exponente el número de días que corresponden a los periodos que pretendemos, al que pretendemos convertir esa tasa efectiva anual. Entonces, por eso decimos 30 son los días que tiene un mes, o sea que vamos a convertir esa tasa efectiva anual a tasa efectiva mensual. Y la fórmula nos decía que para que terminemos debemos prestarle el número 1. Entonces observen ustedes que el resultado cuando venimos y lo buscamos acá es que esto nos da el 0,0087. Si esto lo convertimos en porcentaje, entonces observamos que esto nos da el 0,87%. Así entonces recordamos cómo es que se convierte una tasa efectiva anual en una tasa efectiva mensual, que también le decimos tasa efectiva periódica vencida. Muy bien, ya encontramos entonces la tasa que vamos a necesitar, ya tenemos otros elementos como es el precio de venta, el costo de venta, la utilidad, que es la diferencia entre el valor de la venta y el costo de la mercancía vendida, en este caso son 350.000 pesos, y nos interesa hallar el porcentaje del costo de la mercancía vendida, es decir, porcentualmente cuánto representa este 1.650.000 frente a estos 2 millones de pesos. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente dividimos 1.650 entre 2 millones, como lo estamos mostrando ahí en la pantalla, y encontramos que el resultado nos da 0.825, que convertido a porcentajes significa el 82.5%. Asimismo, podemos afirmar que si la utilidad, que son 350.000 pesos, es lo que se está ganando el almacén, nosotros sabemos que tributariamente esos 350.000 pesos van a originar un impuesto a favor del Estado. Entonces vamos a utilizar en este caso una tasa como la que tenemos ahora, la del 33%, o podemos colocar un 34% como la que teníamos en años anteriores, y eso nos va a implicar que de estos 350.000 pesos vamos a tener que destinar, que esos 350 son la utilidad, vamos a tener que destinar el 34%, es decir, 119.000 a título de impuestos.
El siguiente paso es que vamos a necesitar una tabla de amortización. En esta tabla de amortización le vamos a calcular a nuestra clienta eh, cómo va a ser el sistema de pagos que se está pactando con ella. Entonces, para eso vamos a indicar en la tabla de amortización las cuotas que están inmersas en el acuerdo. Entonces, digamos acá que las cuotas fueron 12 cuotas, porque estamos diciendo que el plazo que se le está otorgando son 12 meses, entonces vamos a tener 12 cuotas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que partir de un saldo, ese saldo es precisamente los 2 millones de pesos, que fue el valor de la venta del electrodoméstico a la señora, y tenemos que venir y calcular cuál será la cuota fija que nosotros vamos a asignar a esta persona, para que mes a mes, con las condiciones que están aquí propuestas, entonces se nos dé el negocio, ¿cierto? Para que entendamos cuál es la cuota fija. ¿Cómo hallamos la cuota fija? Entonces, lo que tenemos que hacer primero que todo es venir y encontrar, mediante las fórmulas que provee el Excel, cuánto será lo que tendrá la señora que desembolsarnos mes a mes. Entonces, para eso vamos a utilizar la fórmula que se llama pago. La encontramos en esta ruta que les estoy mostrando. Nos venimos acá, le decimos que nos calcule el pago. Entonces se nos abre una ventana y en esta ventana nos preguntan qué tasa vamos a utilizar. Como previamente nosotros habíamos convertido el 11% efectivo anual en efectivo mensual, entonces le vamos a decir que vamos a utilizar esa tasa efectiva mensual. Perdón, en este caso el punto 87%. Ahora, nos preguntan qué número de periodos son los que necesitamos para que el Excel nos haga el cálculo. Entonces le decimos que son 12 periodos. Y en el valor actual de la transacción le decimos que son 2 millones de pesos. Aquí al final colocamos el 0, así lo pide la fórmula, el número 0, y le decimos aceptar. Entonces observen ustedes que esta señora tendrá que sacar de su bolsillo mes a mes 176.280 pesos. 176.280. Ese valor es el que hemos colocado acá, 176.280, como cuota fija. Entonces, claro, inmediatamente surge una pregunta. Esta va a ser la cuota fija, o sea que durante todos los meses, durante los 12 meses, vamos a necesitar traer ese valor acá, esa cuota fija. Y la pregunta sería, bueno, de esos 176.280 pesos, que es cuota fija, ¿cuánto será lo que destina la señora a intereses y cuánto será lo que se destina como abono a capital? Entonces, venimos y hacemos lo siguiente. Decimos, vamos a calcular el valor del saldo, es decir, de los 2 millones de pesos que valió el electrodoméstico que le hemos vendido, y lo vamos a multiplicar por esa tasa que estamos diciendo que va a ser una tasa efectiva mensual acordada en el contrato. ¿Sí? Para que encontremos cuántos son los intereses en la primera cuota. Así las cosas, entonces encontramos que esos primeros intereses son 17.469,19. En otras palabras, dentro de estos 176.280 pesos hay 17.000 pesos que son intereses, y pues claro, la diferencia tendrá que ser el abono al capital. Este es el interés, este será el abono al capital. Observen ustedes que si yo sumo estas dos cifras, entonces lo que encuentro acá, puedo ver que la sumatoria de esas dos me da 176.279, que es el valor de la cuota fija. ¿Listo? Muy bien. Siguiente paso. Nosotros tenemos que preguntarnos, hombre, si de estos 176.17 son intereses y 158.811 son el ingreso para la compañía que hizo la venta, entonces, ¿cuánto será el costo de la mercancía vendida? ¿Sí? ¿Cuánto será el costo de la mercancía vendida? Para resolverlo, entonces lo que tenemos que hacer es venir y decir que vamos a encontrar el porcentaje al que corresponde este 1.650.000, entonces tendremos que tomar ese valor que es el costo y dividirlo entre el valor de la venta. Cuando lo hacemos así, vamos a encontrar el porcentaje, que ya sabemos que es el 82.50%. Y a ese valor lo vamos a multiplicar
por el valor del ingreso. Es decir, vamos a decir, lo que estamos afirmando es que ya sabemos que es un 82.50% el valor del costo de la mercancía vendida. En otras palabras, dentro de estos 158.811, que es el valor del ingreso para la empresa, hay un 82.5% que corresponde al costo de esa fracción, ¿cierto? Porque recordemos que estamos aprendiendo lo que tiene que ver con ventas a plazos. En otras palabras, de 158.000 hay 131 que son costo. Entonces, si esta es la parte del costo, obviamente también hay una utilidad gravada que tendría que ser la diferencia entre 158 y 131.000. Cuando yo vengo y sumo estas dos partidas, observen ustedes que lo que yo tengo sombreado acá me da 158.811 ahí aproximando, que es lo que tenemos en pantalla. Muy bien, entonces hasta ahora estamos diciendo lo siguiente. Hemos hecho la venta de un electrodoméstico en 2 millones de pesos, pero lo hicimos a plazos. Hemos calculado que la cuota fija que nos está cancelando la clienta, en este caso son de 176.280 cada mes, de los cuales encontramos que 17.000 pesos son intereses. Entonces, si dentro de estos 176.000 hay 17 que son intereses, quiere decir que la diferencia, es decir, estos 158 es el abono a capital que está haciendo la clienta al almacén que hizo la venta. Esto viene a ser como el componente que recibe el almacén. Ahora bien, este ingreso para el almacén tiene dos componentes a su vez. Uno de los componentes es el costo de la mercancía. Entonces, quiere decir eso también que de estos 158 hay un 82.5%, que ya dijimos de dónde venían, que corresponde a la mercancía, al costo de la mercancía que le vendimos a la clienta. Y la diferencia tendrá que ser la utilidad gravada. Por eso 131 más 27 me da 158, que es el valor del abono a capital. Coloquémoslo aquí, abono a capital. Y claro, eso también tiene una implicación tributaria, es la siguiente. Si dentro de esa transacción ya viene una utilidad de 27.792, eso significa que esos 27 están originando un impuesto. Y en este caso la pregunta es, ¿cuánto es el impuesto? Sencillo. Si nosotros conocemos la tasa de impuesto, en este ejemplo estamos colocando que es el 34%, pero podríamos colocar aquí el 33%, que es la tasa actual. Entonces, de estos 27.792, el porcentaje que nosotros digamos en el ejercicio será el impuesto. En este ejemplo estamos diciendo que es el 34%. Entonces venimos acá, calculamos ese 34% y encontramos que el impuesto es 9.449. Ahora bien, todo lo que hemos estado haciendo entonces es para explicar que aunque contablemente nosotros tengamos que hacer los registros bajo el enfoque que explican las NIF, desde el punto de vista tributario hay un manejo que implica que no se le va a reconocer a la entidad tributaria, a la entidad de control tributario, los impuestos en el momento de la venta, en el momento en que se llevan la nevera, sino a medida que la cliente viene y le hace los pagos a la empresa que hizo la venta. Eso, en otras palabras, lo que significa es que de estos 2 millones de pesos hay un saldo que sería, después de esta transacción que acabamos de explicar, sería la diferencia que se presenta entre esos 2 millones de pesos y el abono a capital que hizo la cliente. En este caso estamos diciendo que tenemos un saldo fiscal del ingreso de 1.841.189. Lo mismo pasa con el saldo fiscal del costo. El saldo fiscal del costo sale de tomar el costo que calculamos al principio, que era 1.650.000, menos el costo de la mercancía vendida involucrado en la primera cuota, o sea, los 131.000. Y encontramos que ese saldo fiscal me da 1.518.000. Y lo mismo pasa con la utilidad. Nosotros dijimos que esta transacción trae una utilidad de 350.000. Pero nosotros hemos calculado también que dentro de la primera cuota ya nos están entregando parte de estos 350.000, nos están entregando 27.792.
O sea que estos 350.000 se han disminuido en 27.792. ¿Cuál sería el saldo? Ah, pues sencillo, la diferencia entre 350 y 27.792, es decir, 322.208. Y lo mismo pasa con el impuesto. Miren ustedes que habíamos dicho que el impuesto acá correspondía al 34% de estos 350, o sea, 119.000. Pero si nosotros estamos afirmando que en la primera cuota ya vienen 9.449 pesos involucrados a título de impuesto, quiere decir que el saldo fiscal del impuesto será la diferencia entre el impuesto que había sido calculado, 119.000, y ese impuesto que viene implícito en la primera cuota. O sea que me trae un saldo fiscal del impuesto de 109.551. Hasta donde están las cosas, hemos hecho el análisis para la primera cuota, pero miremos qué sucede en la segunda cuota. Entonces vamos a colocar acá los valores que se me originan y vamos a explicarlos uno por uno. Empezamos con el nuevo saldo. ¿El nuevo saldo qué es? Viene a ser el saldo anterior, la venta de 2 millones de pesos menos el abono a capital que había hecho la señora. O sea que mi nuevo saldo es 1.841.189. Recuerden que la cuota fija son 176.280. Pero entonces, como el saldo disminuyó, quiere decir que los intereses también bajan, porque es que los intereses, aunque la cuota es del 0.87 efectivo mensual, ya el saldo es menor, entonces los intereses tienen que ser menores. Cuando yo vengo y hago el cálculo, encuentro que mientras que los intereses en el primer mes eran de 17.000, ahora en el segundo mes son de 16.000. Por eso es que en la segunda cuota el abono a capital sube un poquito, pasa de ser 158 a ser 160, y claro, el costo de la mercancía vendida también varía. Recuerden que el costo de la mercancía vendida sale de esta porcentualidad que me da de tomar el costo de venta y dividirlo entre el precio de venta, que me da un 82.50%, y multiplicarlo por el valor del abono a capital. Entonces estamos diciendo que el 82,5% de estos 160 son costo, es decir, 132.000 pesos. Y la diferencia entre esos 160 y esos 132, pues tiene que ser la utilidad gravada. ¿Sí? Y efectivamente venimos y decimos que la diferencia entre los dos nos da 28.035. Si esta es la utilidad, el impuesto de esta segunda cuota que trae 28.000 pesos de utilidad gravada tendrá que ser el 34%, mirenlo acá, 34 por 28, perdón, por 28.000 me da 9.532, y a su vez, entonces, asimismo se nos generan unos nuevos saldos fiscales. Por ejemplo, aquí tenemos la columna del saldo fiscal del ingreso. Recordemos que entonces sería la diferencia entre el saldo que nos quedó aquí después de haber hecho la aplicación de la primera cuota, menos el abono a capital que hizo la señora. O sea que tenemos un saldo fiscal para efectos fiscales solamente de unos 680. Lo mismo pasa con el costo. Si el costo de la mercancía vendida me había disminuido de 1.650.000, le restábamos 131, quedamos en 1.518 y ahora le estoy restando estos otros 132, entonces me queda un nuevo saldo fiscal de 1.386. Lo mismo pasa con el saldo fiscal de la utilidad. Si yo ya he venido imputando a estos 350 un par de utilidades en estas primeras dos cuotas, entonces el nuevo saldo de la utilidad fiscal sería lo que me había quedado 350 menos 27 me da 322, a estos 322 le resto estos otros 28 y me queda un nuevo saldo fiscal de 294.173. Lo mismo diríamos con el saldo fiscal del impuesto. El impuesto, recuerda que son 119. En la primera cuota involucramos 9.400, en la segunda 9.500. Quiere decir que mi saldo fiscal del impuesto pues será ese valor que traíamos, 119 menos 9.400, da 109.551, menos los 9.500 de esta segunda cuota, me queda un nuevo saldo fiscal de 100.019. Así podríamos hacer con todas las demás cuotas del
del año y encontramos lo siguiente. Encontramos entonces que aquí ya tenemos toda la tabla de amortización lista, que es la que vamos a necesitar para proceder con las contabilizaciones. Podemos encontrar unos datos interesantes acá y son los siguientes. Por ejemplo, observen ustedes que la venta nosotros la hicimos por 2 millones de pesos y resulta que la señora nos va a cancelar 12 cuotas cada una de 176 para darnos un total de 2.115.360. ¿Eso qué significa? Que nos pagó los 2 millones y 115.360 más. ¿Qué serán esos 115.360? Tendrán que ser los intereses. Y por supuesto, miren esta otra columna. En esta columna que tenemos los intereses mes a mes, encuentro que la sumatoria de los intereses de los 12 meses me da exactamente 115.360. O sea que en los 12 pagos que la señora nos hizo, venían los 2 millones más los 115.360 de intereses para un total de 2.115.000. También encontramos que a medida que avanzaban los meses, hicimos abonos a capital y los abonos a ese capital venimos y los calculamos y nos da exactamente 2 millones de pesos. Si nosotros venimos acá y le ponemos la sumatoria, me da 2 millones de pesos. Lo mismo el costo de la mercancía vendida. El costo de la mercancía vendida, esta sumatoria, tendrá que ser igual a estos costos mes a mes, que me suman 1.650.000, que era exactamente lo que habíamos dicho en el ejercicio, al principio del ejercicio. Y lo mismo tiene que pasar con la utilidad gravada. Si yo vengo y sumo las utilidades mes a mes, encuentro que esa sumatoria ya me da 350.000, que son los 350.000 que dijimos al principio que nos estábamos ganando. Y lo mismo pasó con el impuesto. En el impuesto dijimos que eran 119.000, aquí los tenemos, 119.000, y esos 119.000, vamos a confirmar la sumatoria, me da exactamente los 12 meses sumados, 119.000. Esa es nuestra tabla de amortización. Ahora, viene la pregunta. Ya hemos hecho la tabla de amortización, le hemos dicho a la señora cómo nos va a pagar el electrodoméstico. Ya sabemos dentro de esas cuotas cuánto viene por intereses, cuánto viene por abono a capital, inclusive vimos cuánto era el costo en cada una de las cuotas, cuánto era la utilidad gravada y cuánto era el impuesto asociado a cada una de las cuotas. Ahora vamos a mirar para qué hicimos todo esto. Y para eso vamos a desplazarnos un poquito a la derecha para que miremos la forma de contabilizar. Entonces, recordemos lo siguiente, al principio dijimos, en NIIF nos han enseñado que yo contabilizo la venta en el momento en que yo le transfiero los riesgos y los derechos al comprador. Eso quiere decir que cuando la señora lleva a la nevera, es ahí cuando yo tendré que presentar el registro de esa venta. Por eso tenemos acá que en mi contabilidad hago lo siguiente. Hago una venta, cuentas por cobrar, llevo 2 millones de pesos. Aquí vamos a obviar la parte del IVA, nos interesa específicamente lo que tiene que ver con el impuesto de renta, pero para el IVA aplicaría de la misma manera. Tenemos una cuenta por cobrar de 2 millones de pesos y contablemente estoy diciendo hice una venta de 2 millones de pesos. ¿Cuándo? En el momento inicial, cuando se llevan la nevera, en el reconocimiento inicial. Al mismo tiempo, yo tengo que afectar el costo de la mercancía vendida por el valor del costo. Dijimos en el ejercicio que era 1.650.000. Y la contrapartida será un retiro de inventarios por el mismo valor. Acá está pues el registro, así como lo estamos presentando. Ahora, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos haciendo una venta a plazos, entonces la parte nueva es que en este mismo momento nosotros vamos a hacer el asiento del gasto impuesto de renta. Gasto impuesto de renta. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Ya sabemos que mi impuesto son 119. Entonces yo voy a contabilizar como gasto impuesto de renta 119.000. ¿Y cuál será la contrapartida? Una cuenta que se llama impuesto diferido 119.000. Es una cuenta de balance. En este caso en el pasivo. Observen ustedes que aquí en esta columna le he colocado a qué grupo pertenecen las cuentas que estamos
manejando acá. Por ejemplo, la cuentas por cobrar es una cuenta de balance porque pertenece a los activos. La cuenta de ingresos es una cuenta de resultados, lo mismo que el costo de la mercancía vendida, mientras que la cuenta de inventarios es una cuenta de balance porque pertenece al inventario, perdón, a los activos. La cuenta gasto impuesto, como es de gasto, entonces pertenece a los resultados, se cierra con resultados. Y esta cuenta, que puede ser nueva para ustedes, que se llama impuesto diferido, es una cuenta de balance. En este caso la vamos a ubicar dentro del pasivo. Entonces, observen ustedes que lo nuevo cuando ustedes estén haciendo contabilizaciones de ventas a plazo son estos dos registros, que los haremos en el momento en que hacemos la venta. Un registro donde llevamos un débito al gasto impuesto de renta y la contrapartida es un crédito a la cuenta del pasivo que se llama impuesto diferido. Cuando venimos y miramos, observamos que se cumple la partida doble y esa sería la contabilización bajo NIIF, es decir, contable en el reconocimiento inicial. Ahora, como estamos hablando de ventas a plazos, usted tendrá que llevar de forma paralela a su contabilidad un control fiscal, es decir, es como si tuvieras una contabilidad alterna, pero solamente para efectos fiscales. Y miren qué tendrías que hacer en el momento inicial, cuando haces la venta de la nevera, fiscalmente. Esto no es la contabilidad, este es el control fiscal. Usted tendría que decir, vean, en mi contabilidad netamente fiscal, pues voy a llevar un débito de 2 millones a la cuenta por cobrar. Y miren esta parte tan interesante, usted retira el costo de la mercancía, ¿sí? Retira el costo de la nevera que se vendió, lo retira de la cuenta de inventarios. Entonces usted hace el retiro de los inventarios. Pero mire que usted no está reconociendo aquí fiscalmente ni el ingreso ni el costo de la mercancía vendida. Entonces usted retira la nevera de inventarios y le quedan faltando 350.000 pesos. Entonces usted lo lleva a una cuenta de balance, en este caso en el pasivo, que va a llamar utilidades futuras. Recuerden, esta es por decirlo de alguna manera, contabilidad fiscal. ¿Sí? No son las contabilizaciones en NIF, sino fiscal. Venimos y verificamos, nos da la partida doble. Eso en el momento inicial. Vamos a mirar cómo sería la contabilización en el momento 1. Entonces decimos lo siguiente. En el momento 1 vamos a necesitar entonces también hacer registros bajo NIF y registros fiscales. Bajo NIF entonces vamos a decir, vamos a contabilizar la cuota que nos paga la señora. Recordemos acá, ¿sí? A la izquierda podemos ver que la cuota fija son 176.280. Eso me lo entrega la clienta a mí. En otras palabras, me lo entrega, me ingresa mi efectivo, 176.280. Y yo voy a retirar de cuentas por cobrar a clientes 158.811. ¿De dónde salen esos 158.811? Recuerden, es el abono a capital que dijimos que la señora nos estaba haciendo en el primer mes, ¿cierto? Miren que decíamos, de esos 176.017 son intereses, 158 es abono a capital. Esos 158 es lo que vamos a retirar de cuentas por cobrar. Miren también que tenemos que reconocer un ingreso financiero. De los 17.000 que acabo de mencionar, los voy a reconocer en el registro del mes 1 bajo NIIF. Te estoy diciendo que hago un crédito a ingresos financieros por intereses porque yo le estoy financiando esa nevera a mi cliente. Entonces reconozco esos 17.000 que venían ahí dentro de la cuota de 176.000. Ustedes observan entonces la sumatoria de estas dos partidas, me da 176.280, que es lo que me entró a la caja. Pero de manera adicional hacemos dos registros más. Hacemos estos dos registros que hay acá. Y miremos en qué consisten. Dice, estamos haciendo un crédito de 9.449. ¿De dónde salieron esos 9.000? Nos venimos para acá y decimos, esos 9.449, véalos acá. Es el impuesto que yo estoy calculando, que viene inmerso dentro de esa primera cuota. Entonces yo tendré que contablemente venir y acreditar esta cuenta que había hecho en el momento inicial, en el reconocimiento inicial, la tendré que debitar. O sea, esto que voy a sombrear aquí con este amarillito, lo hice cuando la señora se lleva la nevera,
Y aquí cuando trae la primera cuota hago este débito para empezar a disminuir esa cuenta. Miren que esta cuenta es una cuenta de balance que se llama impuesto diferido por 119.000 créditos. Y aquí esa misma cuenta ya la estoy disminuyendo con un débito de 9.449. Le estoy haciendo un débito. ¿Y cuál es la contrapartida de estos 9.449 que disminuí? Dentro de una misma cuenta de balance va a ser un pasivo donde yo empiezo a decir, yo le empiezo a quedar debiendo a la administración de impuestos 9.449 de impuesto de renta por pagar. Ese es el asiento que tendría que hacer al final del primer pago. Y así tendría que registrar los siguientes 11 pagos hasta que la señora termine todas las 12 cuotas en las transacciones pues acordadas con ella. De manera adicional, esto, recuerden ustedes, es los registros en la contabilidad NIF. Pero recuerden también que habíamos dicho que hay que llevar un control o una contabilidad alterna para efectos fiscales, que es lo que habíamos expresado aquí en la parte B, esto que estoy sombreando, en el reconocimiento inicial. Miren cómo afectamos esta contabilización de la siguiente manera. Decimos, fiscalmente yo tendré que registrar la plata que me entregó la señora, 176.280, o sea que eso nos ingresa al efectivo. O sea, aquí no hay ninguna diferencia. Así como lo hacíamos en NIF, lo hacemos acá. De cuentas por cobrar clientes, retiro 158.811, igual que acá. ¿Sí? Y resulta que también fiscalmente tendré que reconocer los 17.469, que es el ingreso grabado por los intereses que la señora me paga por haberle fiado la nevera. Ahí en ese momento lo estoy reconociendo fiscalmente. Ahora, ¿qué sucede? Aparecen estos dos registros donde hago lo siguiente. Miren ustedes que aquí estoy haciéndole un débito de 27.792 a la cuenta utilidades futuras que tengo dentro del balance. Recuerden ustedes que cuando habíamos hecho el reconocimiento inicial vinimos y dijimos esto. Yo a futuro me voy a ganar 350.000. ¿Cómo me los voy a ganar? A medida que me los vayan pagando. Ya me están pagando la primera cuota. O sea que estos 350 yo voy a disminuir 27.792 a esa misma cuenta de utilidades futuras. ¿Y de dónde salieron esos 27.792? Véanlos acá. Cuando usted vino aquí al tabla de amortización, usted dijo, dentro de estos 176 vienen 17 que son intereses. Y viene un abono de capital de 158.000. Y dentro de estos 158.000 hay 131 que son costo y 27.792 que es utilidad. Esa utilidad es la que estamos ya reconociendo aquí en el pago de la primera cuota. Por esa razón estoy disminuyendo el pasivo de utilidades futuras en 27.000 y la contrapartida ahora sí la llevamos a la cuenta de ingresos para que empiece a aparecer dentro de la cuenta de resultados fiscal esos 27.792. Entonces observen ustedes que se notan unas diferencias muy importantes entre la contabilidad NIF y la contabilidad fiscal. Lo podemos resumir de la siguiente manera. En NIF nosotros dijimos, yo me gané los 119.000 cuando vendí la nevera, cuando la entregué. En cambio fiscalmente estoy diciendo, no señor, yo no me gané 350.000 de utilidad y no voy a pagar 119.000 por impuesto de una vez, no. Yo lo voy a reconocer a medida que me vayan pagando las cuotas. Por esa razón, al final de este primer pago, si la venta se hizo el 30 de noviembre, quiere decir que ya estamos al 31 de diciembre, entonces yo fiscalmente en mi declaración de renta voy a presentarle a la administración de impuestos ingresos no de 350.000 que es la utilidad, sino solamente de 27.792. Eso lo que hace es permitirle al vendedor pagar el impuesto de forma diferida en la medida que le vayan haciendo las cancelaciones de las cuotas mes a mes. Muy bien, estudiantes, este era el tema que habíamos preparado para esta conexión sincrónica. Es supremamente importante, se considera venta a plazos. Entonces, para repetirlo, venta a plazos, aquella venta donde nosotros le estamos dando un crédito más que extraordinario a nuestro cliente porque
Aquí lo hicimos con 12 cuotas, pero lo normal es que en la vida real encontramos que estas ventas oscilan entre 24 y 36 meses. Por esa razón, entonces, fiscalmente reconocemos el ingreso de una manera, pero contablemente bajo NIF lo reconocemos de otra. Y por eso